Estábamos en una fiesta en un yate, y un chico en una moto acuática me ofreció llevarme a pasear. Obvio acepté, aunque mi novio inseguro se molestó. Pero cuando estábamos lejos del yate, él me dijo que no estaba bien que tratara así a mi novio, me lanzó al agua y se fue a buscar a mi novio para ir a presentarle a otras chicas. Me paré en la cubierta del yate empapada, con el pelo pegado a la cara y el olor a pescado metido en la piel como una maldición. Todo el mundo se quedó en silencio, pero no por preocupación, sino por morbo, como si yo fuera el espectáculo que faltaba. Los fuegos artificiales acababan de apagarse, justo ahí, vi a Santi besando a una chica de bikini rojo como si yo no existiera. Franco sonreía con micrófono en mano, feliz de anunciar mi humillación como si fuera un logro comunitario. Y si quieren entender por qué terminé así, tengo que retroceder al minuto exacto en que me empujaron a ser la villana perfecta. La fiesta en el yate empezó a las 4 de la tarde y yo llegué vestida para ganar, no para pasarla bien. Yo no me arreglo así para quedarme sentada escuchando a mi novio hablar de lo mucho que me ama mientras me vigila como guardia de seguridad. Yo soy Paola, y cuando voy a un lugar de lujo es porque el lujo me queda, no porque quiera actuar humilde. El sol estaba perfecto, la música estaba alta y yo estaba lista para que el mundo me mirara como corresponde. Santi, mi novio, decidió que ese era el momento ideal para mostrar su inseguridad con orgullo. Desde que subimos al yate se pegó a mí como si el mar fuera a robarme, revisándome con la mirada cada vez que alguien se acercaba. Él lo disfraza de cuidado, pero yo sé lo que es, porque lo he visto, miedo a que yo tenga opciones. Y cuando una mujer tiene opciones, un hombre así se vuelve una mochila pesada. Yo intenté ser paciente, porque no soy un monstruo, solo tengo un límite para la gente que convierte una fiesta en un interrogatorio. Santi se molestó porque saludé a un chico, se molestó porque me reí con un grupo, se molestó porque me tomé una foto sola. A él le gusta decir que solo quiere respeto, pero su definición de respeto es que yo reduzca mi brillo para que él no se sienta opacado. Eso, para mí, es una falta de respeto hacia mí misma. En medio de ese aburrimiento con forma de novio, apareció Franco. Yo lo vi primero por la moto acuática, porque era imposible no verlo. El tipo flotaba al lado del yate como si fuera parte del show, musculoso, bronceado, con esa seguridad exagerada de los que viven de llamar atención. Y sí, llamó la mía, porque yo no soy de piedra. Además, una fiesta en yate sin un poco de adrenalina es literalmente pagar por estar sentada. Franco subió a la plataforma un segundo, me miró como si ya me conociera y me soltó la invitación con una sonrisa descarada, dar una vuelta en la moto acuática. Ni siquiera lo pensé como coqueteo, lo pensé como lo que era, una actividad. Santi, por supuesto, se tensó al instante, como si el motor de esa moto fuera una amenaza a su masculinidad. Y yo me cansé de vivir según el pulso nervioso de un hombre. Santi me dijo, con esa voz de, no quiero parecer controlador pero lo soy, que no le gustaba. Yo le respondí lo obvio, que no estaba haciendo nada malo, que era un paseo, que estábamos en una fiesta y que él no era mi dueño. A veces siento que tengo que explicarle lo básico a un adulto, y eso ya es triste. Él se puso más serio, como si mi libertad fuera una provocación personal. Yo acepté el paseo por una razón sencilla, porque me dio la gana. Y también porque, sinceramente, quería que Santi entendiera lo que se siente cuando alguien más te elige sin ponerte condiciones. Me subí a la moto acuática riéndome, porque la cara de Santi era la misma de siempre, esa mezcla de susto y ofensa, como si yo lo estuviera traicionando solo por existir. Franco arrancó con un rugido y yo sentí esa emoción deliciosa de que, por fin, algo estaba pasando. La moto saltaba sobre el agua y el aire me pegaba en la cara como un bofetón refrescante. Yo iba agarrada, con el vestido levantándose un poco por el viento, y me sentía por fin protagonista, no accesorio de un novio ansioso. Miré hacia atrás y vi el yate hacerse pequeño, con la gente como puntitos y la música volviéndose un murmullo lejano. Y pensé, con absoluta claridad, que Santi necesitaba aprender a verme desde lejos para valorarme de verdad. A 1 kilómetro más o menos, Franco bajó la velocidad. Yo asumí que era porque quería que yo disfrutara del paisaje o porque iba a hacer alguna maniobra divertida. De hecho, me preparé mentalmente para una historia que contar después, porque yo no vivo cosas para guardármelas, yo vivo cosas para que tengan impacto. Pero Franco hizo algo rarísimo, apagó el motor. El silencio en el mar no es romántico, es incómodo. Se siente gigante, como si de pronto te das cuenta de que estás lejos y que no hay nadie para hacerte el favor de devolverte si algo sale mal. Franco se giró un poco y me miró con una seriedad que no combinaba con su actitud de hace 5 minutos. Y ahí fue cuando empezó la parte que yo todavía no puedo creer. Franco me dijo que lo que yo estaba haciendo con mi novio no estaba bien. Lo dijo con ese tono de superioridad moral que usan los hombres cuando quieren sentirse héroes sin haber hecho nada heroico. Me habló de respeto, de humillar, de jugar con la gente, como si él me conociera lo suficiente para darme una lección.
Yo me quedé con una sonrisa tensa, porque me pareció absurdo que un desconocido viniera a decirme cómo se maneja mi relación. Yo intenté ponerlo en su lugar sin perder clase. Le dije, de forma clara, que Santi era inseguro, que yo solo estaba disfrutando una fiesta, que nadie se muere por un paseo en moto acuática. Franco insistió en que mi novio no merecía eso, como si Santi fuera una víctima indefensa. Y ahí me empezó a arder el orgullo, porque yo no soporto que me pinten como una villana cuando lo único que hago es negarme a vivir en una jaula emocional. Entonces Franco hizo lo imperdonable, y lo hizo como si fuera justicia. Me empujó al agua. No fue un accidente ni un resbalón, fue una decisión, fría, consciente, y lo peor es que lo hizo con chaleco salvavidas, como si eso lo volviera menos humillante. El chaleco te mantiene a flote, sí, pero también te deja ahí, flotando como muñeca, para que la vergüenza sea lenta. Yo caí, tragué agua, el maquillaje se me mezcló con la sal, y lo primero que sentí fue una indignación pura, de esas que te calientan el cuerpo aunque estés mojada. Subí a la superficie y lo miré, esperando que fuera una broma, esperando que me tendiera la mano, esperando que entendiera que se había pasado. Pero Franco estaba sonriendo, como si acabara de hacer lo correcto para el mundo. Él gritó que iba a volver al yate a presentarle a Santi a su prima, una chica que sí valía la pena, y salió disparado en la moto acuática como si yo fuera un obstáculo en el camino. Yo lo vi alejarse a toda velocidad, dejando una estela blanca en el agua, y en ese segundo sentí algo peor que el miedo. Sentí que me estaban castigando como si yo fuera propiedad pública. Como si cualquiera pudiera decidir que yo merecía una lección. Yo empecé a nadar en dirección al yate, porque una no se queda flotando esperando milagros. Pero el yate estaba lejos, el sol estaba bajando y el mar no es una piscina donde haces 2 brazadas y ya. Intenté gritar, pero el sonido se lo traga el viento, y además, ¿a quién le gritas cuando tu humillación es parte del chiste? La gente en el yate veía un puntito, si es que me veía, y yo no tenía forma de controlar la narrativa desde ahí. Mi celular estaba en una funda impermeable colgando del cuello, porque yo sí soy de las que se preparan. Lo saqué como pude, temblando de rabia, y lo primero que intenté fue llamar a Santi, porque obviamente él tenía que venir por mí, así estuviera molesto. Pero no tenía señal. Nada. Ni una barrita. Solo pantalla brillante burlándose de mí en medio del agua. Lo único que funcionaba era la cámara, y eso me pareció una ironía cruel. Podía ver, pero no podía hablar. Podía mirar el yate a lo lejos, podía acercar con zoom, pero no podía mandar un mensaje que dijera, tu novia está en el mar porque un idiota quiso ser moralista. Y ahí fue cuando empecé a sentir una paranoia real, porque me imaginé exactamente lo que estaba pasando allá, Franco llegando como héroe, contando una historia donde yo era la mala, y Santi creyéndolo porque a Santi le encanta sentirse víctima. Yo seguí nadando hasta que vi una boya de señalización no tan lejos. No era lo ideal, pero era algo sólido, una meta, una forma de no desgastarme flotando como tonta. Me acerqué como pude, me trepé con las piernas temblando y me quedé ahí, agarrada como si esa boya fuera mi orgullo. Desde ahí, ya podía ver mejor el yate, las luces empezando a encenderse, la música subiendo, como si mi desaparición fuera solo un detalle del ambiente. Me quedé mirando el yate con el teléfono en la mano, con el frío empezándome a morder la piel y con una idea fija formándose en mi cabeza. Si yo podía ver lo que pasaba allá, entonces yo iba a usarlo. Abrí la cámara, acerqué el zoom, y me preparé para ver exactamente quién se estaba divirtiendo mientras yo temblaba colgada de una boya. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, te subiste con un desconocido a una moto acuática para burlarte de tu novio y ahora te indignas porque te salió mal. Franco fue un imbécil, sí, pero tú fuiste la que quiso humillar a Santi en público para sentirte superior. Eso de, solo era un paseo, suena a excusa, porque tú misma admites que querías darle una lección a él. Y ahora estás en el mar sin señal, descubriendo que la adrenalina no paga consecuencias. Respuesta de la OP, me encanta como siempre toman la versión más simple para no pensar 2 segundos en el contexto. Yo no humillé a nadie, yo me negué a que un hombre inseguro controle lo que hago en una fiesta, y eso no es delito. Si Franco me empuja al agua, el responsable del acto es Franco, no yo por existir y aceptar una actividad normal. Y si tú crees que una mujer no puede hacer nada sin que sea una provocación, el problema lo tienes tú, no yo. Usuario Anónimo 2 dice, el detalle más fuerte es que te importa más, la narrativa, que tu seguridad real. Estás en el mar y tu prioridad es Zoom para ver quién baila en el yate, eso ya dice mucho. Santi no tenía que perseguirte, tú elegiste irte con Franco para hacértela interesante. Ahora te toca enfrentar lo que pasa cuando juegas con la atención de la gente equivocada. Respuesta de la OP, ¿y qué quieres que haga? Apagar mi cerebro y quedarme flotando con los ojos cerrados. Entender lo que está pasando es supervivencia, porque si allá ya me están pintando como loca, necesito saberlo. Yo no, me fui, yo acepté un paseo,
y Santi como adulto debería saber la diferencia entre control y respeto. La gente equivocada no soy yo, la gente equivocada es la que cree que puede castigar a una mujer por no obedecer. Actualización 1. A las 6:30, el sol ya estaba cayendo y yo llevaba 2 horas atrapada en esa humillación húmeda que nadie en el yate parecía notar. La boya era fría, áspera, y cada vez que una ola me movía, el chaleco me rozaba el cuello como si me recordara que yo era un chiste flotante. Temblaba, pero no solo por el frío, también por esa rabia que te recorre cuando te das cuenta de que el mundo sigue sin ti. Y sí, yo seguía sin señal, como si el mar tuviera un pacto para callarme. Desde mi posición, el yate se veía lejos, pero se veía. Ya habían encendido luces y la música estaba más alta, como si mi ausencia hubiera liberado espacio para que la fiesta se ponga mejor. Eso fue lo que más me ardió, que no hubiera pánico, que no hubiera búsqueda, que no hubiera un grupo diciendo, ¿dónde está Paola? Porque una cosa es que Santi esté molesto y otra cosa es que todos acepten tan rápido que yo desaparecí. Saqué el celular otra vez, no por vanidad, sino porque era mi única herramienta. Si no podía llamar, al menos podía mirar. Activé la cámara, acerqué el zoom hasta que la imagen empezó a vibrar por mis manos temblorosas, y enfoqué la cubierta. Vi gente bailando, vi copas, vi movimiento, vi el caos alegre de una fiesta que no se detiene por nada. Y entonces lo vi a él. Santi estaba bailando con una chica en bikini rojo. No era un hola, no era una conversación casual, era baile de cercanía, de risas, de ese tipo de complicidad que aparece cuando alguien se siente respaldado por un tercero. Mi estómago se apretó como si me hubieran metido una piedra, pero al mismo tiempo sentí una claridad furiosa. Franco cumplió su amenaza. Franco volvió y, en vez de decir, tu novia está en el mar, fue a venderme como problema para ofrecerle a Santi una solución. Yo intenté agitar un brazo, gritar, hacer que alguien me vea, pero desde esa distancia eres nada, eres un detalle, eres un punto en un océano que nadie quiere buscar. Encendí el flash del teléfono, lo moví como si fuera una señal, y lo único que logré fue gastar batería y sentirme más impotente. Me quedé mirando la pantalla con el zoom clavado en Santi, porque era lo único que podía controlar, ver. Y ver duele más cuando te están reemplazando mientras tú estás literalmente colgada de una boya. En ese atardecer me prometí que no iba a permitir que esto se cierre así. Si me dejaban ahí, si se atrevían a subir historias, si Franco se creía héroe y Santi se creía liberado, yo iba a volver y a reventar la fiesta con la verdad en la cara. Yo no sabía cómo aún, porque no tenía dinero, no tenía señal, y el mar no te da opciones fáciles, pero si sabía algo, nadie iba a convertir mi vida en una moraleja sin que yo les arruiné el final. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, 2 horas en el mar y tu gran descubrimiento es que tu novio baila con otra, no que podrías estar en peligro. Te fuiste con un desconocido para burlarte de él y ahora te arde que él siga la fiesta sin ti. Eso no es amor ni libertad, es ego en traje de baño, buscando castigar y luego llorando si te castigan a ti. Y Franco fue asqueroso, pero Santi no te tiró al agua, tu decisión te puso ahí. Respuesta de la OP, claro, porque a ustedes les encanta fingir que una mujer no puede sentir dos cosas a la vez, miedo y furia. Que yo lo vea bailando no es prioridad superficial, es evidencia de que me abandonaron y de que Franco está manipulando la situación. Mi decisión fue subirme a una moto, no quedarme varada en el mar, y esa diferencia es enorme aunque quieran borrarla. Y si Santi elige bailar en vez de buscarme, eso también habla de él, aunque ustedes se desesperen por absolverlo. Usuario anónimo 2 dice, lo que te pasó es literalmente justicia poética, te fuiste riéndote de la cara de Santi y ahora eres tú la que tiembla viendo cómo él sonríe. No es que te reemplazaron, es que tú te fuiste primero y dejaste la puerta abierta para que otros entren. La señal no llega, pero el karma sí, y te encontró en alta mar. Ojalá alguien te rescate, pero también ojalá aprendas que no todo es un show. Respuesta de la OP, me da risa cuando usan karma como excusa para disfrutar el sufrimiento ajeno, como si eso los volviera profundos. Yo no dejé ninguna puerta abierta, yo estaba en una fiesta y mi novio debía confiar, no aprovechar para actuar soltero en mi cara. Lo del show lo dicen ustedes, porque prefieren una historia moralista donde la mujer recibe castigo por atreverse a vivir. Y sí, que me rescaten, porque yo no voy a morir por una lección inventada, voy a volver para que esta gente aprenda la real. Actualización 2. A las 9 de la noche, cuando ya estaba entumecida de tanto aferrarme a esa boya como si fuera mi último pedazo de dignidad, vi pasar un barco pesquero pequeño, de esos que no salen en historias porque no son instagrameables. No era bonito, no era elegante, no era el rescate soñado, pero era movimiento y yo ya estaba harta de ser un punto flotando para que otros bailen. Me puse a gritar con toda la fuerza que me quedaba, agitando los brazos, porque si el yate no venía por mí, entonces yo iba a obligar al universo a darme otra salida.
Los pescadores me vieron y me miraron con esa mezcla de sorpresa y fastidio de quien no esperaba encontrar una mujer de fiesta colgada del mar como si fuera un paquete extraviado. Igual me subieron, porque todavía existe ese mínimo instinto humano de no dejar a alguien ahí, pero desde el primer segundo entendí que no iba a ser el rescate glamoroso que yo merecía. El barco olía a pescado y a hielo viejo, y el piso estaba mojado de ese tipo de agua que no es agua limpia, es agua que arrastra restos, escamas, trabajo duro, y yo iba con un outfit que no estaba hecho para esa realidad. Intenté explicarles que el yate estaba ahí cerca, que solo tenían que acercarme, que yo tenía una fiesta, que mi novio pagaría, cualquier cosa para que me devolvieran al escenario donde se estaba cometiendo la traición. Pero ellos, con una calma irritante, me dijeron que tenían trabajo, que iban al puerto y que no iban a perder tiempo por un yate de lujo. Fue como si me castigaran por pertenecer a otro mundo, como si mi vida fuera un capricho que no merece su desviación de ruta. Y ahí tuve que sentarme entre redes y cajas, con el chaleco todavía puesto y la piel pegajosa de sal, sintiendo como el hielo derretido me empapaba más, arruinando el vestido de diseñador como si fuera una servilleta. Esa fue la verdadera humillación, no el mar, sino tener que viajar 1 hora en un barco que olía a mercado, mientras mi yate brillaba lejos como un recuerdo al que ya no podía volver caminando. Cada minuto que pasaba era una confirmación de que Franco había diseñado esto para que mi regreso fuera lento, sucio y perfectamente cinematográfico. En algún punto del trayecto, recuperé señal. La pantalla del teléfono dejó de burlarse de mí y empezó a entrar el mundo, y yo, obviamente, fui directo a lo que importa, saber qué estaban contando. Abrí Instagram y vi las historias de Santi, con Franco brindando con él y con la chica del bikini rojo, como si se hubieran ganado un premio. El texto decía que cambiaron un problema por una solución y brindaban por la soltería, como si yo fuera un objeto defectuoso que se desecha. Ahí se me prendió algo en el pecho, no tristeza, rabia pura, porque ya no era solo que me abandonaron, era que me estaban usando como chiste público mientras yo olía a pescado entre hombres que ni me miraban a la cara. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, los pescadores te rescatan y tú te quejas porque no te llevan al yate, como si el mundo te debiera servicio VIP. Estabas literalmente perdida en el mar, y aún así tu prioridad es volver a la fiesta a armar escándalo. La historia de Franco es cruel, sí, pero también es el resultado directo de que tú te fuiste con él para picar a Santi. Lo del outfit arruinado es lo más simbólico, tu ego estrellándose con la realidad. Respuesta de la OP, qué fácil hacerse el humilde cuando no eres tú quien está viendo cómo se burlan de ti mientras te congelas y te ensucias. Yo agradezco que me subieran, pero eso no significa que yo tenga que aceptar que me arrastren 1 hora lejos del lugar donde me dejaron tirada. La prioridad no es la fiesta, es recuperar mi posición y frenar una narrativa donde me convierten en problema, para justificar su traición. Y lo del outfit no es ego, es el recordatorio de que me quisieron quebrar por dentro y por fuera, como si yo mereciera castigo por no obedecer. Usuario anónimo 2 dice, la historia de Instagram fue la prueba final, Santi no te estaba buscando, estaba celebrando que desapareciste. Y Franco es un psicópata social, pero tú igual te subiste con él para reírte de tu novio, eso no lo borras. Ahora quieres volver antes de medianoche como si la escena se pudiera deshacer, pero ya te reemplazaron en cámara. Te toca asumir que no controlas a la gente como creías. Respuesta de la OP, asumir no es lo mismo que resignarse, y yo no me resigno a que me conviertan en meme para que otros se sientan valientes. Que Santi esté celebrando no prueba que yo me lo merezca, prueba que él es más débil de lo que yo pensaba y que Franco lo manipuló fácil. Yo no controlo a la gente, pero sí controlo lo que hago con la información, y ahora sé exactamente quiénes son cuando se sienten respaldados. Y si ustedes creen que porque alguien grabó una historia ya ganaron, es porque no han visto lo rápido que cambia una fiesta cuando llega la persona correcta. Actualización 3. Llegué al puerto a las 11:30 como si hubiera salido de un naufragio de mala reputación, sucia, pegajosa, con el pelo rígido por la sal, oliendo a pescado como si yo trabajara ahí, y con esa rabia contenida que te hace caminar más rápido aunque estés agotada. Lo primero que hice fue bajar del barco intentando no mirar a nadie a los ojos, porque los puertos tienen esa gente que mira sin pudor, y yo no iba a regalarles la satisfacción de verme rota. Pero apenas di 2 pasos, me cayó el golpe real, no tenía mi bolso. Mi bolso se quedó en el yate, junto con mi dinero, mis tarjetas, todo lo que hace que una persona pueda moverse sin rogar. Yo tenía el celular, sí, pero un celular sin plata en un puerto de noche es casi un chiste. Y lo peor es que el tiempo ya estaba encima, si yo quería llegar antes de las 12, tenía que moverme ya, porque cada minuto que Franco brindaba con Santi era una capa más de humillación pública. Vi las lanchas taxi, las típicas que se acercan por negocio, y fui directo con la actitud de alguien que no pide, exige un servicio. Les expliqué que necesitaba volver al yate, que era una emergencia, que mi novio pagaría al llegar, porque yo sabía perfectamente que Santi, aunque estuviera en su berrinche,
no iba a dejar que una lancha diga que su novia no pagó. Eso le pegaría en el orgullo, y yo contaba con ese orgullo como herramienta, porque el orgullo de un hombre es lo único confiable cuando el amor no lo es. El lanchero me miró de arriba abajo con cara de «no me metas en problemas», como si yo fuera una estafa caminando con olor a mar. Me dijo que era caro, que era tarde, que no se fiaba, que el yate se mueve, que la tarifa nocturna, y yo le prometí lo que fuera necesario para que entendiera que yo no podía quedarme ahí esperando el año nuevo como un fantasma. Al final aceptó a regañadientes, más por cansancio que por confianza, y yo subí como quien sube a la última oportunidad. El viaje tardaba 40 minutos, y esos 40 minutos fueron una tortura silenciosa. El agua golpeaba la lancha, el viento me cortaba la piel, y yo iba ensayando mentalmente el escándalo que iba a armar apenas pisara el yate. No un escándalo vulgar, sino uno perfecto. Entrar, señalar a Franco, exponer la manipulación, obligar a Santi a sentir vergüenza real por estar celebrando mientras yo estaba sobreviviendo en el mar. Yo no quería solo volver, yo quería recuperar control antes de que el reloj me sentenciara. Mientras avanzábamos, yo revisaba el celular viendo las historias una y otra vez, no por masoquismo, sino por estrategia. Quería memorizar lo que habían subido, los ángulos, las caras, para que cuando llegara nadie me pudiera decir que yo estaba exagerando. Porque eso hacen, te gaslightean, te dicen que no fue así, que fue una broma, que estás loca. Yo ya venía preparada para que no me reescribieran el final. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, prometer que tu novio pagará, después de ver que tu novio te está celebrando la soltería es otro nivel de autoengaño. Santi no iba a pagar por rescatarte, y tú lo sabes, solo que sigues usando su orgullo como si fuera tu tarjeta de crédito. Y lo de ensayar el escándalo suena a que no quieres justicia, quieres escena para recuperar poder. Al final, toda tu vida parece girar alrededor de cómo te ven los demás. Respuesta de la OP, autoengaño es creer que porque alguien sube una historia ya dejó de tener responsabilidades básicas como adulto. El orgullo funciona aunque el amor esté en crisis, y si Santi se cree tan liberado, igual le va a arder quedar como el hombre que dejó botada a su novia. No es querer escena, es recuperar mi voz en un lugar donde me la quitaron físicamente, literal, tirándome al agua como castigo. Y sí, como te ven importa cuando esa visión define quién gana en un conflicto social, aunque a ustedes les guste fingir que viven fuera del mundo. Usuario anónimo 2 dice, lo triste es que sigues obsesionada con llegar antes de las 12, como si el año nuevo fuera un checkpoint de película. Ya te reemplazaron en la fiesta, ya te hicieron meme, ya te apodaron en historias, llegar solo va a empeorar tu humillación. El lanchero te llevó porque olió drama, no porque crea tu promesa. Y tú vas directo al desastre creyendo que vas a controlarlo con gritos. Respuesta de la OP, no es un checkpoint, es el momento exacto en que se consolida una narrativa, y yo no iba a dejar que se consolide sin mí. Si me quedo en el puerto, ustedes dirían que huí, si regreso, dicen que busco drama, así que hagan lo que hagan, igual van a juzgar. El lanchero me llevó porque es su trabajo y porque yo le di una promesa viable, el yate es dinero, la gente paga, así funciona el mundo real. Y yo no voy a gritar como loca, voy a entrar como quien vuelve del mar con prueba viviente de que me hicieron una jugada sucia. Actualización 4. Llegué al yate a las 12:05, justo cuando los fuegos artificiales terminaban y el cielo volvía a quedar oscuro, como si el universo hubiera esperado a que mi entrada fuera después del brillo, para que se note más el contraste. Subí por donde pude, con el agua todavía escurriéndome, con la piel helada, el pelo pegado y ese olor a pescado que ya no se iba por más que yo respirara por la boca. La música seguía, la gente seguía sonriendo, y cuando me vieron, el sonido bajó en ese silencio colectivo que no es respeto, es hambre de chisme. Yo caminé directo al centro, porque una no se esconde cuando la están atacando, una se planta. Y lo primero que vi fue lo que me partió el estómago con rabia, Santi besando a la chica del bikini rojo, como si fuera la escena final que Franco había planeado desde el principio. No era un beso tímido, era un beso de, ya decidí, con público alrededor. La chica me miró apenas, con esa seguridad de quien se siente respaldada por todo un yate, y yo supe que no era solo una cualquiera, era parte del plan. Franco estaba ahí, claro, fresco, seco, feliz, con esa sonrisa de, mira lo que logré. Antes de que yo pudiera siquiera decir una frase completa, él agarró el micrófono del DJ como si fuera el presentador de un reality y anunció mi regreso como si fuera un chiste. Pidió un aplauso para la ex de Santi, como si yo ya estuviera oficialmente archivada. La gente se rió, algunos aplaudieron de verdad, y yo sentí como me ardían los ojos, no de tristeza, de humillación violenta, porque me estaban convirtiendo en entretenimiento en mi propia cara. Santi se separó del beso y me miró con una calma que me dio ganas de romper algo, porque no había culpa, no había preocupación, no había, ¿estás bien? Solo esa frialdad de hombre que se siente validado por el grupo.
Me dijo que mis cosas se las mandara por Uber y que él se quedaba ahí, como si yo fuera una molestia logística. En ese segundo entendí que Franco no solo me lanzó al agua, me lanzó fuera de la relación, fuera del yate, fuera del respeto. Y como remate perfecto, cuando yo intenté reaccionar y reclamar, el lanchero apareció detrás exigiendo que le pague la tarifa nocturna, porque él no trabaja por amor ni por historias de Instagram. Yo estaba ahí, mojada, humillada, con el año nuevo ya empezado, con todo el mundo mirando y con una cuenta encima como si el universo me cobrara por haber tenido la osadía de querer vivir una fiesta sin pedir permiso. Y así empecé el año, sola, empapada, oliendo a pescado, y con el mar mirándome como si se riera porque al final, el yate siguió sin mí. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, esa entrada a las 12:05 oliendo a pescado fue el cierre perfecto de tu propia película de ego. Querías volver a controlar la narrativa y lo único que controlaste fue hacerte el ridículo frente a todos. Santi no te buscó porque ya estaba listo para soltarte, y Franco solo aceleró lo inevitable. Y lo del taxi acuático cobrando tarifa nocturna es poesía, la realidad siempre cobra. Respuesta de la OP, qué lindo como le llaman, poesía, a disfrutar la humillación ajena, se nota el nivel de humanidad que manejan. Yo no hice el ridículo, yo volví después de que me abandonaron en el mar, y eso debería haber provocado vergüenza en cualquiera con valores. Que Santi no me buscara no lo vuelve correcto, lo vuelve cobarde, porque prefirió el aplauso fácil antes que actuar como pareja. Y la realidad cobra, sí, pero también se defiende, y yo no voy a dejar que me conviertan en chiste sin devolver el golpe. Usuario anónimo 2 dice, lo más fuerte es que Franco te salvó a Santi de ti sin mover un dedo, solo te dejó ser tú. Tú querías burlarte de tu novio, te salió mal, y cuando volviste querías que él te recibiera como heroína. La chica del bikini rojo era la prima, o sea, todo estaba armado y tú caíste por jugar con fuego. Aprende algo, si tratas a la gente como utilería, te conviertes en utilería. Respuesta de la OP, nadie salva a nadie cuando lo hace humillando y castigando, eso no es salvación, es manipulación disfrazada de moral. Yo no quería que me reciban como heroína, quería que me reciban como ser humano, pero veo que en ese yate la humanidad era opcional. Que estuviera armado solo confirma que me tendieron una trampa social, y que Santi fue tan débil que la compró con sonrisa. Y si a ti te parece normal que te conviertan en utilería y te aplaudan por caer, entonces tú y yo no vivimos en el mismo mundo.